Bien, ahí empezó. Bárbaro. Entonces, eso es por un lado la propuesta. Entonces, la propuesta mía de hoy, ustedes me dirán si, bueno, eh, si están de acuerdo, mucho no podemos hacer, porque ya está. Pero la propuesta mía de hoy es, ya que yo no soy abogado, y ya que esto es una materia en la que vamos a tener que leer legislación, hacer un rastreo histórico, pero no a la manera de una historia de la legislación o una historia del derecho, porque nos vamos a morir, digamos, porque aparte no lo podemos sostener eso, porque no, pero sí me parece que se puede pensar en algunas fotos, en algunas viñetas, ¿no? Que a mí me parecen que si nos detenemos cada ciertos acontecimientos, momentos de la historia y los analizamos, podemos ir levantando pequeñas evoluciones, por no encontrar otra palabra, no me gusta, pero pequeños cambios que conformaron lo que hoy conocemos, o lo que hoy tenemos como orden normativo, digamos, ¿no? Lo que hoy tenemos naturalizado como el modo en que funcionan las cosas, los tribunales y demás. Entonces, un poco esa era la propuesta, es remontarnos, pero no ir recorriendo, sino sacar una foto en la antigua Babilonia. Nos vamos a ir a Babilonia. La antigua Babilonia, sacar otra foto con un fragmento de la Ilíada, sacar otra foto en el momento de la Reforma Protestante, eh, sacar otra foto en el momento, en un episodio que cuenta Gregorio de Tours, eh, que es considerado bastante fundacional de la identidad de los francos, que hoy conocemos como franceses, que es el episodio del jarrón de Soissons. En fin, hacer sacar algunas fotos e ir viendo esas evoluciones, eh, algunas características generales que tiene esta cuestión de este vínculo que establecemos con la ley. Entonces, si les parece, eh, comenzamos. Este es el primer, digamos, momento que yo quería como detenernos. Nos fuimos, fíjense, el año 1750 a.C. Estamos casi el doble de la era cristiana, digamos. Entonces, eh, estamos muy, muy detrás en el tiempo. Se sabe muy poco de las investigaciones son bastante lejanas también sobre este periodo. Che, qué pena que se ve todo el marco, ¿no? De la pantalla. Estaría bueno que se vea pantalla completa. Así. F11. Claro, pero. Bueno, F11, dale. Ahí se ve Ahí igual, sin Ahí marco. está. Sí, pero el problema ahí es que yo no puedo verlos a ustedes, porque tengo que quedarme viendo la pantalla. Bueno, problemas de. Bueno, entonces, Código de Hammurabi, 1750 a.C., un momento muy atrás en el tiempo, en un imperio. Hammurabi es un rey que inicia el imperio neo-babilónico, el paleo-babilónico, el babilónico antiguo, digamos, el primer imperio babilónico. Bastante, como ven ahí en la imagen, en el mapa, bastante pequeño en extensión, ahí sobre la base de la llamada Mesopotamia, como una ciudad-estado que va como adquiriendo influencia sobre el resto de las ciudades vecinas,
Estas son sociedades que se llaman hidráulicas, porque el dominio que tienen sobre las poblaciones se basa sobre todo en el manejo del agua, en la capacidad de acumular, distribuir y negar agua. Recurso natural fundamental para esta zona. Y básicamente el rey Hammurabi aumenta las conquistas, aumenta la influencia. Si ustedes ven, hay una zona naranjita más oscura y después hay una zona como amarilla, que es ya cuando con la muerte de Hammurabi o con la salida de Hammurabi, que ya vemos ahí otra influencia, otro grado de influencia mayor, un crecimiento a partir de guerras y acuerdos entre ciudades, acuerdos de cooperación. No todo el paleo babilónico es un periodo de conquistas militares, sino que también hay vínculos comerciales y acuerdos civiles. Esa estatua que ven ahí en el costado es una estatua del propio rey Hammurabi. Hammurabi, una de las políticas que implementó fue además incluir su imagen en los cultos, en un culto politeísta, ¿no? Con muchos templos que rinden culto a distintos dioses, pero también Hammurabi se colocaba colocaba su imagen también en los templos que además financiaba, con lo cual generaba como una especie de PNT, digamos, de publicidad no tradicional en estos cultos, en estos templos, lo cual consolidó su presencia, digamos, en toda la sociedad. Pero nosotros lo conocemos más fundamentalmente por este esfuerzo, el Código de Hammurabi, que es básicamente esta piedra esta piedra de basalto, acá, que es como una especie de columna, que mide 2,20 metros, está expuesta actualmente en el Museo del Louvre, claro. Escrita en acadio, en cuneiforme, o sea, esa escritura, vieron, en jeroglífico, con un recorrido que no es de izquierda a derecha, sino ida y vuelta, digamos, ¿no? Y se dice, digamos, que esta columna de basalto se colocaba en la plaza central porque era una especie estaba grabada en piedra y tenía un prólogo que contaba, ¿no es cierto?, que el rey Hammurabi recibe del dios Shamash, unas tablas que indican las leyes, preludio, digamos, y antecedente del mito de Moisés, ¿no? Recibe de parte del dios del sol, que ahí está, digamos, representado en la parte superior de esta estela, justamente estas tablas donde están contenidos estas leyes. Y debajo entonces quedan reproducidas esas leyes en 282 artículos, y esto se colocaba en la plaza central de Babilonia para justamente servir de referencia, de consulta. Vos podías ir ahí si tenías un desacuerdo, y quizás antes de llegar a un proceso judicial, te fijabas a ver qué artículo, digamos, te correspondía. Podías consultar esta. Por supuesto que tenías que saber leer, ¿no? O tenías que estar acompañado de alguien que sepa leer, o de algún jurista o lo que sea. De todas maneras, también este código de Hammurabi, escrito en acadio, también funcionó como un elemento centralizador, porque es una legislación que está en ese idioma, en idioma acario, y bueno,
Los babilónicos eran multiculturales, tenían sumerio, tenían varias, de alguna manera convierte al acadio en el idioma, digamos, oficial de este imperio temprano. Y bueno, otra de las características que tiene este código es el lenguaje condicional en la escritura, es decir, cada uno de estos artículos arranca diciendo, ponele, si un señor roba una oveja, se le cortará la pierna, y los castigos son bastante arbitrarios, es bastante, son por supuesto muy fuertes, pero plantean esta cosa de a un delito tipificado, es decir, si un señor hace tal cosa, le corresponde tal delito. Si un señor, por ejemplo, llama a un testigo, se le dan 6 meses para que esos testigos comparezcan. Si en 6 meses los testigos no aparecen, entonces es falso testimonio y es condenado a la muerte, por ejemplo. Eso es un artículo, digamos, que recuerdo de este código. Es decir, están también, son como regulaciones que están cercanas a hechos concretos, que incluso pueden ser casi como fallos anteriores que sentaron jurisprudencia, porque hay acciones que son como muy específicas, ¿no? Si una persona roba a veces aparece si una persona roba una cabra, y si una persona roba un perro, y como, bueno, si una persona roba un animal y listo, tipifica animal, y, y después no, acá hay como, hay cierta asistematicidad y cierta base pareciera en fallos anteriores. Y esto tiene que ver que esto se trata de una compilación y unificación en, en esta columna de piedra de un montón de códigos dispersos. Lo que hay es un esfuerzo de sistematizar, ¿no? Vos estás construyendo un imperio y estás también incorporando tablillas con legislación grabada en piedra, o antecedentes, o costumbres de distintas tribus y comunidades, entonces tenés que ir como haciendo un esfuerzo de unificación, compilación, ponerlo todo en el mismo idioma, darles a todos un lenguaje común. Bueno, ese esfuerzo queda ahí inmortalizado en este código, grabado en piedra, justamente, de material durable. Se pudo reproducir casi en su totalidad el contenido, porque además, justo una parte que quedó borrada debajo, donde bueno, esto se descubre en Susa en 1902, no en Babilonia, porque justamente Babilonia fue saqueada y este objeto fue robado, se rompió en 3 partes, fue reconstruido, qué sé yo, y se le había borrado la parte de abajo para poner un texto, donde se pensaba poner un texto, donde se pretendía poner un texto de este conquistador que tiene un nombre larguísimo, irreproducible para mí. Y ahí entonces, bueno, finalmente sucede que queda incompleto, no se sabe bien por qué, no se termina de grabar esa leyenda que se iba a grabar, y como justo esta piedra estaba rodeada de un montón de tablillas con otros artículos, eso se pudo reconstruir lo que faltaría, es decir, está completo, digamos, el código de Hammurabi, llegó a nosotros de forma completa, 4000 años después, ya tenemos ahí bueno, un montón, ¿no? Y una de las características que tiene este código de Hammurabi es la llamada ley de Talión. Ley del Talión, es decir, esta idea que después también aparece en la Biblia, del ojo por ojo, diente por diente. Donde, como decíamos, no es del todo así, porque no es que se plantea un castigo equivalente a la agresión, sino que justamente hay un tipo, es una justicia retributiva, pero no en términos simétricos, sino en términos reparativos.
Pero bueno, está la cuestión de que en algunos artículos aparecen castigos semejantes a a la agresión, entonces se inmortalizó con esta idea de la ley del talión, ¿no? Del ojo por ojo, diente por diente. Pero otra de las características que tiene este código es la presunción de inocencia. A cada denuncia que se ejecuta ante las autoridades civiles, sobreviene la obligación de la demostración, con lo cual las personas son inocentes y el derecho penal civil, que en este caso es toda una misma cosa, eh, opera directamente sobre el delito cuando se prueba. No, no de forma permanente, sino solamente cuando el delito es probado. Con lo cual, es en cierto modo bastante, se autocontiene bastante este código, digamos, de intervenir en la vida social. Solamente interviene en delitos flagrantes, digamos, ¿no? Evidentes, comprobados. Bueno, primer antecedente entonces, Código de Hammurabi. Hasta acá, muy aburrido, sí, más o menos. Segunda foto que yo quiero sacar. Perdón, algunas apreciaciones sobre este tema, que me parece que un poco fundamentan el por qué elegimos este Código de Hammurabi. Hay un esfuerzo de escritura, de colocar en papel, y eso implica que la ley de alguna manera tiene que ser impersonal y tiene que ser permanente. El esfuerzo de unificar y sistematizar estos códigos no es solamente para ordenarlos, sino porque evidentemente tenemos un uso distinto de la escritura, que no es ya el registro de las estaciones, el registro de las compras y las ventas, que son los primeros aspectos con los que se usa la escritura, sino que además ahora lo que hay es la necesidad de generar un documento permanente que oriente el funcionamiento de la sociedad y que permita preservar, y acá hay un sentido conservador de la legislación, permita conservar el mundo a las diferentes generaciones, ¿sí? Está pensado para perdurar, por eso se hace en piedra, por eso se pone en la plaza central. Entonces, ahí ya tenemos un aspecto que podemos identificar, ¿no? Esto de que la ley admite cambios, pero se redacta para su permanencia, ¿sí? Bueno, también le daba estabilidad que está dictada por los dioses, También, además de estar sí, en piedra. sí, O sí, sea, sí, es como que te legitimás con eso también, sí, 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 era un código jurídico común que buscaba unificar toda esta sociedad-estado de Babilonia exacto, exacto, y regulaban el comportamiento humano, que es la base del orden público. exacto, exacto. Esa noción de orden público también, ¿no? Que ya aparece, ¿no? Eh, se necesita entonces gente que sepa, que pueda interpretar esta legislación, que la pueda ejecutar, que se pueda defender. Entonces también ahí empezás a tener juristas, ¿no? Esto que decía de la presunción de inocencia, habían leyes que decían que si vos acusabas a alguien y no tenías prueba, tenías que pagar con tu propia vida. Claro, claro. Ese es un tipo, a mí me gusta mucho ese condicional. Si alguien hace esto, ¿viste? Como que eh, como muy en rasgo de fórmula, digamos, ¿no? Bien sencillo, pero como una fórmula también. Hay una idea de fórmula jurídica también ahí ya apareciendo en esta redacción, en este código. Inclusive una vez que se dictaba una sentencia, no se podía cambiar, estaba penado, Mirá, eso no lo... para que no hayan Claro, sobornos.
Claro. Eh, sí, sí, bueno, entonces, ahí tenemos un antecedente, este, que a mí me resulta interesante también por la estabilidad que tiene, ¿no? Estamos hablando de 1700 antes de Cristo. Piensen que nosotros estudiamos los griegos como si fueran antiguos y son del 6, 8 antes de Cristo. Y estudiamos los romanos y ya son sobre el eje de la cristiandad, digamos. Entonces, muy, muy antiguo esto. Bueno, quiero otra foto mostrar. Que es esta, la Ilíada. Denme un segundo que compartimos. Estamos acá en el siglo 8 antes de Cristo. Mundo griego. Y nos vamos a colocar en esta obra que cuenta las aventuras de Aquiles y la guerra de Troya. En el canto 13, versos, bueno, 257 a 650, esto es la referencia, digamos, erudita, pero son los juegos funerarios en honor a Patroclo. Patroclo, amigo íntimo de Aquiles. Aquiles organiza, luego de su muerte, unos juegos en su honor. Son varios juegos, están todos relatados en la Ilíada. Hay lucha, hay carrera a pie y demás, pero también hay una carrera de carros. Esta es una representación de justamente ese ritual funerario. Ahí está la pira, pero también está toda la gente ya ataviada como para los juegos, digamos, ¿no? Tenés ahí carros ahí detrás, bueno, tenés gente ya lista para correr, luchadores y demás. Una carrera de carros que organiza Aquiles, con estos participantes. Son 5 participantes. Y se va a dar una situación medio a lo Fórmula 1. Los participantes están equipados con sus propios caballos y cada uno tiene características propias, digamos, ¿no? Diomedes es el que tiene los caballos más fuertes. Eumelo tiene los caballos que le siguen. Menelao los que le siguen. Antíloco. Están ordenados por la rapidez de los caballos, la fuerza de los caballos. Es decir que en un orden normal, digamos, si la carrera se diera de manera sin sorpresas, estaríamos ante un resultado cantado. Diomedes va a salir primero, Eumelo segundo, Menelao tercero, Antíloco cuarto y Meriones va a quedar último. Esa es la propuesta que nos hace la obra de Homero, digamos, ¿no? Bueno, van a correr y ya se sabe que el Red Bull lo tiene Diomedes, que el McLaren lo tiene Eumelo, digamos que el Ferrari el Menelao, cada uno tiene el auto que puede tener, digamos. Bueno, corren con diferencia, no en igualdad de condiciones. Pero larga la carrera y suceden varias cosas. Apolo, que es enemigo, intervienen los dioses primero. O sea, evidentemente, entonces, la carrera no se da como se debería dar porque los dioses vienen y alteran el resultado de la carrera. Apolo, que quiere perjudicar a Diomedes, le roba el látigo, entonces queda Diomedes ahí sin poder azuzar a los caballos. Sobreviene ahí un momento de confusión, pero Atenea lo protege. ¿Cómo lo protege? Primero ataca al que viene segundo, a Eumelo, lo tira al piso, y después le devuelve el látigo
a Diomedes para que prosiga la carrera de forma normal. Entonces, Diomedes, que iba a perder el primer puesto, lo mantiene. Pero Eumelo queda accidentado. El que viene detrás es Menelao. Y el que viene detrás de Menelao es Antíloco. Antíloco es hijo de Néstor. Antes de la carrera, Antíloco, ¿qué hizo? Tuvo una conversación con su padre y el padre le dijo, che, hay astucias, hay técnicas, hay mañas que podés usar en la carrera para tener un mejor resultado. Entonces Antíloco, pensando en esas mañas, lo primero que hace es hablar con sus caballos. Estamos en Grecia antigua, ¿no? Se puede hablar con caballos y se les puede decir, miren que si ustedes no corren, son boletas. Néstor después los va a agarrar y los va a sacrificar. Entonces, más vale que corran fuerte y que lleguemos a un buen puesto. Entonces los caballos, atemorizados, aceleran el paso y se ponen a la par de Menelao, en un esfuerzo, digamos. Pero ahí pasa algo, se llega como una especie de camino más estrecho, y ahí se da otra discusión, mientras se aproximan a eso, que es como una chicana, lo que hoy llamaríamos una chicana en las carreras, digamos, que es que Menelao le dice, déjame pasar porque yo tengo los caballos más rápidos, déjame pasar a mí primero, vos frená porque los dos juntos no vamos a entrar. Y Antíloco le hace el juego de la gallina, le dice, yo no me voy a correr, correte vos, qué sé yo. Bueno, el camino llega, entonces Menelao, que es el más experimentado, el más sabio, termina, digamos, frenando los caballos y cediéndole el paso a Antíloco, que llega segundo. Entonces ya tenemos un resultado que no es normal, digamos. Antíloco tendría que estar penúltimo y termina segundo, por el abandono de Eumelo y por haberle ganado, digamos, la cuerda, como se dice en el lenguaje de Fórmula 1, a Menelao. Entonces, llega el momento de la entrega de premios. Aquiles va y entrega los premios, digamos, del resultado de esta carrera. Entonces le da el primer premio, obviamente, al que sale primero, que es Diomedes. Pero ahí se genera una situación respecto del segundo premio. ¿A quién le corresponde? Aquiles le va a dar el segundo premio a Eumelo. Y le dice, porque si no hubieran intervenido los dioses, vos hubieras sido el segundo. Con lo cual, Antíloco protesta. Le dice, pero el que salió segundo fui yo. A mí qué me importa la intervención de los dioses. Aquiles dice, tenés razón, te voy a dar a vos el segundo premio y a Eumelo le voy a dar un premio consuelo. Cuando se da esa situación, Menelao protesta también y dice, momento, el segundo premio me corresponde a mí porque Antíloco no me cedió el paso cuando me lo tenía que ceder en esa chicana, en ese momento, en esa estrechez del camino. Y ahí entonces se produce una, porque aparte lo que dice Menelao es, yo no quiero que me dé el premio, yo quiero que él me lo quiera dar, que esté convencido de que Antíloco actuó mal y que a mí me corresponde. Entonces dice, voy a fallar sobre esto, me voy a erigir en juez y voy a fallar, y mi juicio va a ser verdadero. Y se produce una especie de juicio en el cual las dos partes entran rápidamente en acuerdo porque Antíloco efectivamente le dice, no, tenés razón, confieso, a mí no me correspondía pasar por este camino antes que a vos, lo hice porque pequé de juventud, quise llegar antes y no entendí que con eso estaba alterando, digamos, la verdad de la carrera. Entonces, se produce lo que se llama una dique, una búsqueda de la justicia, de forma
de disputa, digamos, una continuación de la disputa judicial, una continuación de la disputa atlética en la disputa judicial, pero además aparece esto que tiene que ver con lo verdadero, ¿no es cierto? Lo que correspondía, lo que iba a pasar era tal cosa, era que yo salga detrás de Menelao, Menelao salga segundo. Y sin embargo mi intervención alteró esa verdad. Entonces, el juicio tiene que hacer salir lo verdadero. ¿Qué es un juicio entonces? ¿Y esta carrera qué objetivo tenía? No tenía el objetivo de ver quién ganaba, evidentemente, porque tenía el objetivo simplemente de hacer aparecer una verdad, de hacer emerger la verdad que corresponde, que es que el que tiene los caballos más fuertes tiene que salir primero, el segundo tiene que salir segundo, el tercero tercero, el cuarto cuarto y el quinto quinto. Que cada uno tiene que tener un lugar natural, verdadero, y que el juego tiene que solamente convalidar esa liturgia, ¿no? Esto se llama aletheia, el ritual que hace aparecer la verdad. La juventud de Antíloco se metió en el camino y alteró esta aparición de la verdad. Entonces acá tenemos, se abre primero la cuestión de la resolución judicial, en la cual lo justo es casi la preservación del orden, digamos, ¿no? Del orden original, o la restitución de ese orden original. Ahora bien, hay dos paradojas que se abren con esto. Primero es que si la justicia y la carrera tienen un rol de hacer emerger la verdad, nunca puede haber intereses en pugna, porque vas, corres, y lo que sale, sale, digamos. Ambos contendientes pueden creer en lo justo, pero cuando se produce una disputa, hay uno que tiene un planteo injusto, por lo sepa o no, digamos. Y la justicia hace aparecer y supuestamente hace visible esa estructura. Pero por otro lado también, que si es cuestión de hacer emerger la verdad, entonces, ¿qué pasó con Eumelo? Que los dioses lo tiraron. ¿Es justo o no es justo? Porque, ¿qué hizo Eumelo para que los dioses lo odien y lo tiren, digamos? Entonces, la intervención de los dioses es tan natural y justa como la fuerza diferente de los caballos. ¿Por qué Eumelo? Digamos, ahí el acto de justicia puede ser intervenir para restituirle a Eumelo su lugar original, pero también puede ser no intervenir y dejar que las cosas se den. Del mismo modo que con la disputa entre Antíloco y Menelao. Bueno, el que llegó primero, puede ser un argumento, y es no intervenir, pero también es considerado justo en este caso la intervención y la restitución de estos lugares, ¿no? Sí, bueno, ahora que está de moda la Fórmula 1, porque tenemos a, a Franco Colapinto, también vemos, ¿no? Muchas veces que en esas carreras hay que devolver el lugar. Cuando alguien hace un sobrepaso, pero corta camino por la tierra o hace algo así, le hacen devolver el lugar. Y vos decís, pero bueno, qué sé yo, fíjate, no sé, se podría haber arruinado el auto también, y no, pero hay que devolver el lugar. Bueno, este modo, digamos, de pensar a la justicia como que tiene este rol de hacer emerger la verdad, que tiene un vínculo con la verdad. Y de que el fallo, en todo caso, de la justicia, o la decisión de la justicia, no es hacer la verdad,
Es decir, no es que la verdad se hace verdad cuando la justicia falla, sino al revés, hacerla aparecer. Ya estaba dada previamente esa verdad. Entonces tenemos un código de Hammurabi, un esfuerzo de codificación. Acá tenemos un modelo de un juicio en un vínculo estrecho con un valor último que es la verdad. Más que la justicia incluso, no la verdad, lo justo es lo verdadero. Decir lo que pasó, decir lo que fue, es el rol de la justicia. Descubrir la verdad. Tercera foto. Ya estamos, ya. Año 486, siglo V después de Cristo. Este es un episodio que Gregorio de Tours, un historiador, digamos, un clérigo historiador, comenta en su historia de los francos. Acá tenemos la imagen, digamos, casi la única imagen que hay, o el único cuadro que hay sobre esta batalla, la batalla de Soissons. Hay dos batallas de Soissons, una en el 923 y otra en el 486, la que a nosotros nos interesa es la del 486. Y básicamente cuenta este hecho que cuenta Gregorio de Tours, que no sabemos si es verdad o debe tener alguna parte de verdad, pero sobre todo debe tener mucho de mito, porque es un hecho mítico dentro de lo que es la historia de los francos, que es que Clodoveo, rey de los francos, fundador de la dinastía merovingia, va a sitiar el castillo de Soissons, donde se refugia uno de los últimos líderes romanos, ya con la Roma, con el Imperio Romano de Occidente totalmente en crisis. El obispo de Reims, San Remigio, le pide a Clodoveo el jarrón que pertenecía a su catedral. Le pide que ese jarrón no forme parte del botín de guerra. Clodoveo le dice, perfecto, yo te devuelvo el jarrón. Cuando conquiste el castillo, en el saqueo me voy a quedar con el jarrón y te lo voy a devolver. Acá hay alguna cuestión de contexto que hay que dar, ¿no es cierto? Estos reyes franco-germanos, como Clodoveo, como el propio Carlomagno ya en una generación, la dinastía posterior, están bastante condicionados por sus séquitos de nobles guerreros, digamos. Habiendo, digamos, retrocedido y desaparecido prácticamente el Imperio Romano, también se simplificó y se desestructuró toda la estructura comercial y toda la red comercial que los romanos tenían en toda Europa, que era prácticamente toda la costa del Mediterráneo, desde el norte de África hasta el sur de Europa y todo lo que era Oriente cercano, Oriente Próximo, Balcanes y demás. Toda esa red comercial queda tan desestructurada que estas comunidades que forman reinos, los famosos reinos romanos germánicos, de alguna manera están como solo se pueden dedicar a hacer la guerra vecina, a castillos vecinos, saquear y repartirse
botines que ya no se pueden producir, ya no se puede crear, ya no existe más una orfebrería elaborada que permita construir un jarrón de oro incrustado en piedras, porque no hay prácticamente acumulación económica, está todo totalmente simplificado. Entonces, las ruinas, los remanentes de ese viejo imperio, terminan siendo reliquias o terminan siendo productos de alto valor, porque son irreproducibles, porque son antiguos, porque son escasos. Estos reyes, además, no son reyes en el sentido absolutista del término, sino que son más bien primos inter pares, son especies de organizadores de saqueos y pillajes que están, digamos, permanentemente demandados por las bases, por los vasallos, por los que después van a ser vasallos, porque todavía no estamos entrando, todavía no tenemos feudalismo propiamente dicho, justamente porque no son estables, no están establecidos territorialmente, no explotan campesinos, sino que son pandillas de guerreros, de caballeros, de militares que se dedican a eso, a la guerra, al saqueo y al reparto de botines. Entonces, estas bases le reclaman siempre, bueno, una vez que se reclama, que se obtiene un botín, se convierte después en un objeto de intercambio, y una vez que se intercambiaron, esas bases de vuelta están reclamando organizar otra nueva campaña militar para otra vez saquear nuevos tesoros. Y ahí el rey es una parte más del reparto del botín, no tiene un rol demasiado privilegiado a la hora de repartir el botín. No es que se queda todo el botín, sino que el botín se reparte en partes iguales, eso se discute, se organiza, puede ser que haya alguna preferencia, algún privilegio para el rey, pero el botín se reparte entre los súbditos. Entonces, Clodoveo va con ese compromiso de que, bueno, tiene que, una vez que ocurra el saqueo, cuando haya que repartir todo, él se tiene que quedar con ese jarrón. Cuando llega el momento, cuando ganan la batalla y entran al castillo y saquean el botín, lo reparten, y un soldado, cuando Clodoveo le pide a sus soldados, por favor, déjenme este jarrón, que se lo tengo que dar lo pide para sí mismo, Clodoveo, le dice, déjenme este jarrón, por favor, que me lo quiero quedar. Este soldado dice, de ninguna manera vos vas a tener un privilegio sobre nosotros, y rompe el jarrón. Y un poco una señal de la relación de fuerzas de esta foto es que justamente Clodoveo no hace nada, acepta le dice, bueno, qué sé yo, qué problema, no sé qué, le pide disculpas al obispo, le dice, bueno, mira, no lo tengo, está roto el jarrón, se rompió, te pido disculpas, qué sé yo. Un año después, mientras se están preparando para otra batalla, el rey Clodoveo le pide a la tropa que muestre las armas para ver si las habían mantenido limpias, y reconoce al soldado desobediente entre las tropas y le dice, che, tu hacha está sucia. Se la tira al piso, limpiala, y se la tira al piso. Y cuando el soldado se agacha a recoger el hacha, Clodoveo le parte la cabeza y lo mata de un solo golpe. Y le dice, todavía le dice, así es como vos rompiste el jarrón de Soissons. ¿Por qué me parece interesante eh,
este, este hecho. Primero porque podemos ver una centralización del poder, digamos. Clodoveo, que cuando le rompen el jarrón no hace nada, un año después le rompe la cabeza al soldado frente a todo el resto de su tropa, y su tropa no lo ve como una agresión, como este rey se volvió loco, sino como un acto de poder. ¿Qué pasó? ¿Qué cambió? Bueno, cambió que Clovis, o sea, Clodoveo, fue bautizado por la iglesia y pretende ser nombrado rey de todos los francos. Está estabilizando el reino y además tiene la legitimación de la Iglesia Católica, que lo considera primer rey cristiano, lo bautiza, lo entroniza rey cristiano, y establece ahí entonces esa alianza que está destinada a durar entre muchos años entre la Iglesia y el Estado, y el Estado representado en el rey, que le permite al rey concentrar una fuerza mucho mayor, ser incuestionable frente a sus tropas, y a su vez construye una doble jurisdicción, asuntos en los que la Iglesia va a cogobernar con estos reyes europeos. Nosotros vamos a tener luego, durante la Edad Media, un gran desarrollo del derecho, por ejemplo, canónico, que plantea todos estos aspectos en los que se tiene que ocupar la Iglesia y que no se ocupa el Estado, digamos, ¿no? Podríamos usar muchos más, digamos. Yo estoy haciendo un recorrido súper arbitrario, porque no puedo recorrer todo esto en menos tiempo. Entonces, bueno, la única manera que se me ocurrió hacerlo más o menos sintético es de esta manera, ¿no? Pero entonces tenemos ahí una doble jurisdicción, un doble vínculo. Estado, Iglesia, con asuntos diferentes, que se ocupan de asuntos diferentes, pero que rigen que van a construir un dispositivo de poder muy durable, muy perdurable en el tiempo. ¿Hasta acá todo bien? Perfecto. Bueno. Hay dos momentitos que no llegan a ser para mí una foto, pero que nos permiten ver algunas cosas que me gustaría señalar. Uno es el llamado derecho de pernada. ¿Qué es el derecho de pernada? Ya estos reyes, siglo, ponele 9, 10, se configuran en señores feudales que tienen y todos estos súbditos que son, digamos, militares que se dedicaban al pillaje, al saqueo, estabilizan sus dominios, se convierten en señores feudales, en nobles, que tienen a su cargo, digamos, el manejo de grandes regiones de campos ocupados por campesinos que trabajan la tierra y le dan, digamos, una parte en forma de impuestos o de retenciones o de exenciones al noble a cambio de protección. Y el noble, a su vez, paga una parte al rey en concepto de fidelidad y a su vez también en una especie de pacto militar, como una especie de OTAN, digamos, en la cual
Si tocan a uno, si invaden a uno, todos los otros vasallos tienen que movilizar a sus tropas en la defensa de aquel vecino invadido. Y todo eso gobernado y conducido por el rey. Todos le juran fidelidad al rey, y el rey los protege a todos, movilizando las fuerzas de todos los vasallos. Hasta ahí. Pero también eso viene con algunas asimetrías. Y una de las asimetrías que nosotros vamos a encontrar muchas veces, sobre todo en la legislación, el derecho de pernada. ¿Qué es el derecho de pernada? Es el derecho que el noble se reserva para pasar. Si un campesino se quiere casar en primeras nupcias, el noble tiene derecho a exigirle pasar la primera noche con la novia. Y en esa lógica, de alguna manera, queda legitimado el casamiento. Eso, bueno, a ver, algunas cuestiones que me parece que marcan un poco también esta centralización del poder, ¿no? Ya ahora pasamos de tener un rey que no podía disciplinar a un soldado, que lo disciplina una vez que acumula una determinada cantidad de poder, a 5 siglos después, 4 siglos después, un rey un noble que se arroga estos derechos, digamos, ¿no? El derecho de pasar la primera noche con la novia del campesino. Lo cierto es que nosotros acá tenemos otro aspecto para analizar, más allá de la brutalidad y de la asimetría total que plantea este tipo de legislación, es justamente la ejecución de ese tipo de derechos. Sabemos de forma bastante documentada, que si bien eso estaba en muchos documentos, la ejecución de esa prerrogativa, de ese derecho, era bastante extraña, por no decir menos. No había nobles que efectivamente, o eran muy pocos, que efectivamente hagan uso de este derecho. En muchos casos, ese derecho de pernada se convertía en una tasa extraordinaria, es decir, te querías casar y lo que tenías que hacer era pagarle al noble una tasa extraordinaria en concepto de derecho de pernada, un poco más de grano, una dote especial para el noble, pero no efectivamente una ejecución directa, lineal de esta legislación. Digo para que también peligro metodológico de entender que si yo leo una legislación, entiendo cómo funciona una sociedad. No, tengo que leer la legislación, pero también estudiar las prácticas, estudiar los otros documentos, los registros que hay de esas acciones para identificar si efectivamente. Y eso, en el campo de la educación, a mí me parece que se ve de manera más clara todavía, porque la educación tiene un aspecto de autonomía relativa, en el cual puede haber muchos cambios, puede haber sanciones de distintas cosas, pero después los docentes se levantan a la mañana y dan su clase como el día anterior. Y tienen cierto automatismo en el funcionamiento de las instituciones, que por ahí hace incluso reacción sobre algunos cambios de leyes y demás. Me acuerdo cuando fue la sanción de la ley DGB, la Ley Federal de Educación de Menem en 94, que se suprimían materias, se cambiaban el nombre de algunas materias, se cambiaban los contenidos y demás, y los docentes seguían dando lo que daban antes. Muchos docentes no
no modificaban su currículum, digamos. La materia cambiaba de nombre, pasaba de ser geografía, y se llamaba ciencias sociales, y ellos daban geografía, porque sabían geografía, porque habían estudiado toda la vida para dar geografía. Ese automatismo, un poco esa distancia entre la ley y la práctica, tiene que ser siempre una marca para nosotros, un llamado a atención. Otro aspecto, otro elemento de este tipo de sociedad, nos vamos a parar un poquito, unos siglos después, y vamos a sacar una pequeña fotito, no llega a ser una diapo. Inicio de las universidades. Efectivamente, la Universidad, por ejemplo, de Bolonia, siglo XII, es organizada en base a la necesidad de estudiar los decretos, el decreto que es derecho. En un marco de una sociedad burguesa, ¿no? Una sociedad donde ya tenemos otra vez ciudades a los pies del castillo. Digo otra vez porque la declinación de las ciudades luego de la caída del Imperio Romano recién se restablece a la ciudad como un medio social importante, justamente con el feudalismo y con la aparición de los burgos. En estas ciudades, las personas se agrupan como son ciudades que surgen de forma espontánea, las personas se agrupan y se asocian en función del rol social que tienen, de la profesión a la que se dedican. Y en general en las ciudades hay menos campesinos, lógicamente, lo que va a haber van a ser hombres de oficio, artesanos, carpinteros, herreros, carniceros, abatanadores, es decir, personas que se dedican a la creación de trapos, tejedores y demás, que van a vender en un mercado, ahí formado bastante espontáneamente, esos bienes y servicios los van a intercambiar, ya en una sociedad que tiene moneda, donde circulan monedas de oro, cuartos de oro, donde también tenés ahí toda una serie de roles y funciones asociados a la cuestión de la moneda, cortadores que se dedican a cortar las monedas en porciones más pequeñas, porque lo que interesa de la moneda no es tanto el valor del legal, porque no existe, sino el valor en oro, digamos, el valor concreto de la posesión de cantidad de material, de material precioso, de oro, plata y demás. Entonces, si vos tenés que pagar un cuarto de una moneda, cortás la moneda y entregás el cuarto de moneda, digamos. Entonces, en esa sociedad, las personas forman gremios de profesionales que se asocian para justamente discutir ante el rey privilegios específicos. Por ejemplo, gremios, no sé, por ejemplo, vamos a poner gremio de herreros, que se dedican a la creación de herramientas, a la fabricación de herramientas de hierro y a la creación de armas para los caballeros y demás. ¿Qué van a pedir? Los herreros, bueno, tener más o menos el oligopolio en esa ciudad, regular el precio entre ellos, de modo que no venga ningún otro herrero de otra ciudad vecina, instale su taller y les empieza a disputar el mercado. El permiso para ejercer el oficio tiene que estar dado por el gremio, y el gremio mantiene un círculo estrecho de maestros que son los que pueden tener un taller. Dentro de ese taller va a haber oficiales y aprendices que van a estar trabajando a cambio de una pequeña paga a los oficiales y a cambio de
casa y comida a los aprendices, el oficio. Finalmente, cuando uno de estos oficiales está en condiciones, puede, mediante la creación de una ópera prima, de una obra maestra, presentarla ante el gremio para ver si el gremio lo autoriza a formar su propio taller dentro de la ciudad. Bien corporativo, bien gremial, gremial en el sentido de esto, de corporación profesional. Y nosotros vamos viendo que si venimos de una sociedad estamental donde tenemos campesinos, nobles y clérigos, es decir, laboratores, velatores y oratores, que son los estamentos sociales, y nos metemos en una sociedad burguesa donde tenemos oficios, lo que vamos a tener va a ser un derecho de gentes. ¿Qué es un derecho de gentes? Un tipo de legislación que afecta específicamente a personas en función de su rol y que tienen fueros específicos. Si un fueros específicos, que significa que son juzgados por sus propios pares, no por tribunales externos. Es decir, si una persona, si un herrero adultera de manera consciente una espada y la entrega con, no sé, con menos metal, no sé, yo no sé nada del oficio, así que, pero ayúdenme. Pero si un herrero adultera la construcción de una pieza para abaratarla y es descubierto, el fuero que lo juzga es el fuero de los herreros, el tribunal conformado por el gremio de herreros, que lo puede sancionar expulsándolo, quitándole el permiso de funcionario, desterrándolo. ¿Sí? Derecho de gentes. En ese marco del derecho de gentes vamos a tener el surgimiento de las universidades, que también son gremios. También son asociaciones, sociedades de personas que se dedican a lo mismo, al oficio de enseñar y aprender. Y que entonces se agrupan, a veces, en general, en las catedrales, porque aparecen, digamos, como gremio en las escuelas catedralicias, en las escuelas de las catedrales, pero tienen su propia micropenalidad, digamos, ¿no? Tienen su propia legislación, su propio fuero. Si un estudiante, un problema muy común es que como las universidades mueven mucha gente, hacen llegar a la ciudad muchas personas, son deseadas. Las ciudades quieren tener universidades. Quieren que en su ciudad funcionen universidades. Pero después tienen el problema de que los estudiantes, como son jóvenes y tienen ganas de divertirse, en la ciudad ocasionan desmanes. Esos desmanes son juzgados por un tribunal universitario. Son remitidos a la universidad y es la universidad la que define qué castigo le corresponde a ese estudiante que, no sé, robó pan en la panadería del barrio o rompió un bebedero de caballos, qué sé yo. Entonces, ahí tenemos entonces ese otro aspecto, digamos, el derecho de gentes. Derecho que después se traduce en términos modernos, ese derecho va a sufrir una transformación, se va a convertir en lo que hoy llamamos derecho territorial, donde ya la división no va a ser el lugar que se ocupa en la sociedad, sino el lugar geográfico, ¿sí?, que se ocupa. Si yo voy a Brasil y rompo una vidriera en Brasil, el que me va a meter preso va a ser la policía de Brasil. No va a ser la policía local ni va a ser mi universidad. ¿Sí? Esa diferencia, esa evolución, digamos, es propia de los estados modernos, de la territorialización. Dicho esto, hasta ahí se entiende esa diferencia. Quiero mostrar esta otra foto que está muy conectada con eso.
que es el momento de la Reforma Protestante, siglo XV, XVI. Martín Lutero, un candidato a clérigo, algo que pasa muy común en esta época es la presencia de experiencias religiosas, es decir, momentos de profunda transformación espiritual a partir de alguna vivencia concreta, ¿no? Entonces, Martín Lutero en un viaje tiene una experiencia religiosa que es básicamente una tormenta fuerte que lo asusta y le hace prometer dedicarse a la adoración de Dios y si se le permite, digamos, zafar de esa tormenta. Efectivamente, luego se dedica se ordena, digamos, en Wittenberg, y en 1510 tiene otra transformación, que es un viaje a Roma, en el cual detecta con horror la corrupción, identifica la corrupción de toda esa burocracia eclesiástica, de papados, cardenales y demás, que se dedican a la venta de indulgencias. La cuestión el otro problema que hay es la proliferación de reliquias, que son básicamente un modo de financiamiento. La red de iglesias cristianas es tan extensa que muchos sacerdotes terminan justamente vendiendo, primero como una práctica clandestina y luego como una práctica institucionalizada, perdones de pecados. Con lo cual, las personas temerosas de la condena, digamos, divina, lo que hacen es comprar perdones a sacerdotes. Ahí aparece ya una primera discusión, que es: ¿tal sacerdote tiene permiso del papado para vender indulgencias? Porque no todos tenían la licencia oficial para la venta de indulgencias. Y en el caso de que esa indulgencia fue vendida por un sacerdote al que no le correspondía hacerlo, esa indulgencia vale porque la persona que la compró de buena fe, y que entonces se va a ir al infierno porque fue estafado, digamos, y no porque, bueno, todo un debate doctrinal que termina en una especie de anarquía sobre ese tema. Y el otro tema es la cuestión de las reliquias, ¿no? Cuando se descubre una reliquia, es decir, un objeto propio de algún momento vinculado con algún santo, o con alguna persona de la mitología, digamos, católica, en ese lugar tiene que montarse una catedral que permita almacenar en un relicario esa reliquia. El problema es que tenemos como 4 manos derechas de Jesús, tenemos como 3 dedos meñiques de la mano izquierda de Jesús, o sea, las reliquias empiezan a ser tantas que son incongruentes con la realidad, digamos, ¿no? Nadie puede creer que todas las reliquias que aparecen en Europa son efectivamente reales, porque sería imposible. Con lo cual, otro debate es justamente la legitimidad que tienen algunas iglesias para funcionar o no. Hay una fiebre por la compra de reliquias, por el conservar reliquias, también en manos privadas, muchas estafas. Lutero se hace amigo de Felipe Melanchthon, elabora las 95 tesis, que son las que nosotros hoy conocemos como las tesis de... Ahora, hay una interpretación que por ahí se hace sobre este tema que es bastante
bastante problemática, que es que básicamente esto de colocar tesis en la puerta de la iglesia era una práctica común y era una invitación a un debate público sobre temas doctrinales que los sacerdotes solían hacer para predicar o para tener justamente un debate doctrinal, un debate escolástico. Entonces no hay una diferencia, no hay una cuestión revolucionaria en ese sentido, porque esto era algo que se hacía. Las 95 tesis eh, que Lutero plantea denuncian los abusos de la iglesia y plantean que el papel mediador de la iglesia implica la pérdida del contacto directo con Dios. Fíjense que aquella persona que compró una indulgencia ahora está más lejos de Dios que si no la hubiera comprado. Si no la hubiera comprado y se hubiera arrepentido genuinamente en su fuero interno, eh, estaría salvado. Pero en cambio fue a la iglesia como mediador institucional, compró una indulgencia y ahora no sabe si la indulgencia que tiene es original o es falsa, si está bien emitida o no. La, esta cuestión además tiene que ver con una lectura que muchos habían hecho, pero que Lutero también comparte, de San Agustín, esta lógica de San Agustín que plantea que la salvación es algo que no se puede comprar ni obtener mediante el no pecar, porque somos todos pecadores. Desde el momento en que Adán y Eva mordieron la manzana, el fruto prohibido, todos tenemos la marca del pecado. Y Dios, con su infinita sabiduría, nos salva. Pero nos salva a algunos, no nos salva a todos. Nos salva a algunos que vamos a formar parte de la ciudad de Dios cuando pasemos al otro mundo. Y no podemos saber quiénes son los que estamos salvados o no, eh, porque esa duda la vamos a tener siempre, digamos, ¿no? Tenemos que tratar de vivir en estado de gracia, pero no hay una garantía, porque si hubiera una garantía, la relación sería comercial, sería, bueno, no peques, bueno, no peco y me porto bien y me estoy ganando el cielo. Entonces ganarse el cielo es un filisteísmo. Entonces de lo que se trata es de vivir de forma virtuosa y de que los pecados sean perdonados por Dios. Tener fe, vivir en gracia. Pero algo de eso, digamos, plantea justamente Lutero. Lutero plantea, bueno, entonces tenemos que estar todos salvados. No importa mucho lo que hagamos en lo que pequemos o no, sino que tenemos que vivir como lo mejor posible, pero porque queremos vivir lo mejor posible, no para ganarnos el cielo. Dios nos va a salvar. Tenemos que leer directamente a la Biblia, tenemos que eh, acceder a ese estado de gracia personal sin prestar tanta atención a lo que dice el sacerdote, ¿no? Estas tesis tienen una gran difusión porque justamente se imprimen y se distribuyen, ya tenemos imprenta. Y uno de los primeros usos es la distribución de estas tesis. Y acá se da algo que es interesante en términos del derecho, que es que, bueno, o por supuesto esto genera un escándalo. La tesis de Lutero es rápidamente condenada por la Iglesia y Carlos V convoca la Dieta de Worms para que Lutero tenga que defender su tesis ante un tribunal.
Y acá sucede una cosa que es casi una historia de vaqueros, digamos. Eh, Lutero sabe o teme que le pase lo mismo que le pasó a otro reformista anterior, que se llama Jan Hus, creador del movimiento husita, de lo que es la región de Bohemia. Hoy es reconocido como uno de los fundadores de Praga, digamos, o uno de los fundadores de Praga como identidad, ¿no? De la ciudad de Praga, uno de los principales reformadores de Praga, gobernador de Praga en ese momento, que también, tesis disidente respecto de la iglesia, es invitado a defender esa tesis, pero, bueno, Jan Hus pide un salvoconducto para poder ir y volver de manera segura a este tribunal, se le otorga, pero después cuando llega allá, el tribunal lo condena con el delito de convicto de error y lo condena a muerte. Y lo incineran ahí nomás en la hoguera, ahí nomás en una ejecución sumaria. Con lo cual, la propia Praga se levanta en armas contra la iglesia por este tema. Son enviados incluso unos emisarios. Hay un hecho ahí que los praguenses recuerdan mucho, que hay unos emisarios que son enviados a Praga para negociar con la ciudad y suben al palacio, qué sé yo, y los tiran por la ventana a estos sacerdotes, con lo cual se produce después una represión muy fuerte del movimiento. Y ante ese antecedente, digamos, Lutero pide un salvoconducto para ir a la dieta de Worms, le es otorgado el salvoconducto, va, defiende, qué sé yo, es condenado de error, se da todo igual que como se daría como se había dado con Jan Hus, pero ahí sucede algo, que cuando es sacado del edificio para la condena, finge su propio secuestro y tropas de Federico el Sabio lo secuestran, como déjame que lo mato yo, digamos, y se lo llevan. Y lo refugian en la torre de Warburg. Federico el Sabio es el príncipe intendente de Sajonia. Y ahí Lutero pasa una estadía larga en ese castillo, de alguna manera protegido, pero también sin poder salir, medio preso, medio protegido, donde, como no tiene ninguna otra ocupación, se dedica a escribir, digamos, a escribir su obra doctrinal, ¿no? Ahora bien, acá hay un doble antecedente, porque por un lado hay un antecedente que tiene que ver con, eh, con el derecho, con la legislación, pero también hay un antecedente que tiene que ver con lo educativo, lo propiamente educativo. El antecedente que tiene que ver con el derecho es que acá ya tenemos territorialización, es decir, el príncipe intendente de Sajonia, ¿qué es lo que le dice a la iglesia? Los delitos de Lutero fueron ejecutados en mi jurisdicción, en Sajonia. Por lo tanto, me corresponde a mí condenarlo y vos no te tenés que meter en esa condena. Y eso de alguna manera lo protege a Lutero, porque le permite permanecer en la cárcel, en la torre de Warburg, pero no ser quemado en la hoguera, digamos, ¿no? Entonces, primera discusión, digamos, o primer antecedente, acá tenemos jurisdicciones territoriales que reclaman para sí el dominio de todos los delitos de esa jurisdicción, de forma moderna, ¿no? Y segundo, una teoría educativa, o una especie de teoría educativa que aparece en Lutero, que es esta idea de que si yo tengo
por un lado, como doctrina principal, la justificación de la fe, es decir, que la fe por sí misma me va a salvar, y que todos somos, el sacerdocio universal significa que todos somos, de alguna manera, sacerdotes, a todos nos corresponde extender la fe de Dios. El sacerdocio no es un rol institucional, sino que es un aspecto de la conducta de cada uno. Y si yo a eso le agrego que las respuestas están todas en la Biblia, no en el sacerdote ni en la iglesia, entonces ante eso yo lo que tengo que hacer es enseñarle a leer y escribir a toda la población para que toda la población, por sus propios medios, pueda leer la Biblia. Sin necesidad de que el sacerdote le diga qué es lo que tiene que entender por la Biblia. Entonces, en la Carta a los Regidores, una misiva que Melanchthon y Lutero le escriben a los príncipes intendentes y a los reyes de las ciudades de Alemania, justamente para que, el título completo es para que establezcan y mantengan escuelas cristianas, plantea justamente argumentos utilitarios en términos de para qué sirven las escuelas. Son una ventaja para la ciudad porque son centros de formación de ciudadanos instruidos, respetuosos de la ley, y evita también que estos ciudadanos sean estafados y paguen impuestos y tributos injustos, como por ejemplo indulgencias. Y ese pago incluso se podría usar para administrar y crear y mantener escuelas. Es decir, nosotros podríamos, dice Lutero, utilizar esos recursos que nos ahorramos pagándole a la iglesia para crear y mantener escuelas que le permitan enseñar a los ciudadanos a leer y escribir, y en conformidad con eso, leer la Biblia, ¿no? Y acceder directamente a la fe. Entonces, bueno, no me quiero demorar mucho con esto. Otro de los aspectos muy, muy específicos y muy modernos del planteo de Lutero es justamente que también hay que formar a las mujeres, porque las mujeres son madres, y si las mujeres acceden también a la Biblia, de alguna manera transmiten esos saberes en la primera infancia a sus niños. Hay una cuestión ahí entre feminista y conservadora, digamos, ¿no? Bastante difícil de evaluar en esos términos. Y después la cuestión de bibliotecas y fondos, digamos, de libros, ordenados sistemáticamente, también esparcidos por todo el territorio. Es necesario saber qué escuelas hay, dar estas escuelas, darle financiamiento, crear escuelas, intentar cobrar impuestos para su financiamiento, pero además también crear bibliotecas donde la gente pueda acceder a libros. Perdón. Y en paralelo con esta idea de dar a todo el mundo una alfabetización para la lectura de la Biblia, es que en el castillo de Warburg, Lutero va a traducir el Nuevo Testamento, que es el texto, digamos, que después se convierte en el texto del protestantismo, al alemán, a un alemán moderno, a un alemán vernáculo, no al latín, lo cual también permite que las personas de a pie tengan un testamento escrito en su propia lengua y no tengan que aprender una segunda lengua para poder leer. Esta Biblia, la Biblia de septiembre, es también impresa a través de la imprenta, digamos, y distribuida por toda Alemania, y además genera un antecedente doble, no solamente porque es una Biblia en alemán, sino que además es una Biblia en un alemán moderno, que después se utilizó, como hay tan pocos textos en alemán, se utilizó como un medio de unificar el idioma alemán. Fíjense que nosotros tenemos ahí un mapa bastante compartimentado de las circunscripciones del Sacro Imperio Romano Germánico.
Y todas estas circunscripciones tenían diferentes dialectos, digamos, diferentes formas de hablar la lengua local. El alemán que aparece en la Biblia de septiembre permite unificar también un idioma que después va a ser un idioma nacional, el alemán, ¿no? Es como un antecedente a la Divina Comedia. Bueno, no es un antecedente porque la Divina Comedia es antes, pero la Divina Comedia es en italiano. Sí es en este caso, el rol que ocupa la Divina Comedia en el italiano, digamos, en el latín vulgar, que después va a ser el italiano, acá lo ocupa la Biblia de septiembre en el alemán. Bueno, algunos aspectos también de esta idea de estos... con Melanchthon les encargan, el príncipe intendente de Sajonia le encarga a Melanchthon y a Lutero un relevamiento de las escuelas, ya que vos me decís, bueno, ya que vos me decís que tenemos que crear y mantener escuelas, decime cuántas tengo. Que no lo sé, porque efectivamente esto no había sido una preocupación. Entonces, Lutero y Melanchthon salen a recorrer el territorio y relevan las escuelas que hay, que en general son comunales, municipales o de la propia iglesia, y en estos artículos de visita que redactan, plantean justamente algunos métodos para llevar a cabo estas escuelas, ¿no? En primer lugar, la responsabilidad de las autoridades civiles de fundar y mantener escuelas. Para eso el cobro, en lo posible, de impuestos. Esto es algo difícil todavía, pero que ya se empieza a plantear. Y además que la escuela sirva para transmitir una fe específica, la fe protestante, ¿no? Bueno, eso no quiero demorar más porque tiene que ver con otra... En fin, ahí tenemos entonces varios escenarios, ¿no? Abiertos. Y varias fotos que me parece que marcan como innovaciones, cambios. Modernizaciones que fue sufriendo, experimentando la legislación, y que de alguna manera nos muestran, primero que esto es a la vez eterno y provisional, es decir, tiene como finalidad controlar el cambio y a su vez introducir innovaciones. La distancia entre lo escrito entre lo dicho y lo hecho, la distancia entre lo escrito y lo que se hace. La cuestión de la verdad, la cuestión de la justicia como acto de verdad, ¿no? Y la cuestión de la codificación por escrito, me parece que son aspectos que configuran hoy nuestro vínculo con la ley. No diría el derecho moderno porque sería una palabra muy... pero sí nuestro vínculo con la ley, o por lo menos un recorrido que yo les propuse realizar, digamos así. Bueno, a mí para la clase que viene, después me gustaría conocerlos un poco, porque hoy fue muy expositivo de mi parte. Pero para la semana que viene me gustaría terminar de trabajar algunos temas, algunos aspectos más teóricos respecto eh, de la sociedad y la ley, digamos, ¿no? Abordar algunos aspectos jurídicos, pero desde la sociología, no tanto desde la legislación, porque primero porque yo no soy abogado, pero segundo porque me parece que
también nos permite a nosotros acercarnos a ese mundo, digamos, ¿no? Les voy a dar para la clase que viene un texto de Hannah Arendt, que se llama Verdad y Política. Y les voy a dar un texto de Bourdieu, que todavía tengo que definir ahí cuál va a ser, porque estoy como entre versiones, pero que va a tener que ver con esto del el Estado como monopolio legítimo de la fuerza, monopolio de la fuerza simbólica legítima, pero a la vez también como el Estado que a través de sus instituciones judiciales se reserva un poder que es el poder de nominación, el poder de nombrar, el poder de decir, de dar nombre, de acreditar las identidades, pero también de acreditar el que somos. Cuando uno es licenciado, ¿quién te da el título de licenciado? Te lo da el Estado. El Estado entonces nomina y le pone nombre a las cosas. ¿Qué es esto? Un asesinato. ¿Qué es esto? Un título universitario. ¿Qué es esto? Bueno, entonces ese poder de nominación en sus distintas vertientes está muy vinculado con este trabajo de la justicia respecto de la verdad, que también lo vamos a ver en Verdad y Política de Hannah Arendt, ¿no? Bueno, eso es un poco la propuesta. Y después así nos vamos a meter en la lectura de los tratados internacionales. ¿Alguna pregunta, alguna duda, algún comentario? ¿Se aburrieron? ¿Se divirtieron? ¿Les pareció un plomo? ¿Cómo estamos? Callados, tímidos. No, bien, interesante recorrido. Uno puede ver el dinamismo de la legislación, digamos, cómo todo tiene que ver con las estructuras judiciales. Me gustó esa parte de que surge la verdad, que siempre en juicio es intento de que la verdad surja. No, estuvo interesante. Bueno, ¿ustedes se conocen de otros seminarios? Sí. Bueno, ¿ya trabajan en grupo o algo así? ¿Tienen así grupos de trabajo, todo? ¿Sí? Sí, profe, nosotros tenemos los grupos de trabajo que venimos usando desde las materias anteriores, del año pasado ya. Bueno. Hola, profe. Sí, ¿qué tal, Perdón. Fernanda? ¿Qué tal? Un gusto a todos. Yo me incorporo, el postítulo lo hice ya como hace 10 años. Hago los 4 últimos módulos para la licenciatura, así que no tengo ni grupo ni nada. Y la pregunta es, esos textos que usted va a dar para el próximo, ¿lo vuelve a poner en el programa? Perdón, ¿lo manda por mail o lo pone en el...? No, van a estar ahí subidos en el programa, en la plataforma. Gracias. El programa también está un poco vivo porque justamente, bueno, primero porque estaba el tema de la Constitución, que todavía no está surgiendo. Y segundo, por esta cuestión de que estoy trabajando la unidad 5, la unidad 1 la estaba así como todavía armando. Después respecto me faltaría hacer una revisión general de las otras de las unidades centrales, las que tienen las leyes, a ver si falta algo, pero me parece que no falta nada, que ya levanté todo lo que era más importante, digamos, de ahí. Puede faltar, hay una ley de contrato de trabajo, bueno, que para los docentes de privada puede llegar a orientar, pero bueno, nos meteríamos ya en trabajo, estamos abriendo, no quiero abrir tantos temas, entonces, con lo que está me parece que más o menos una base tenemos. Profe, sí. profe, buen día. Yo también hace rato terminé la licenciatura, hace más de 9 años, ya con la tesina casi terminada, y bueno, me dijeron que tenía que hacer esta materia para presentar la tesina, por lo tanto tampoco tengo grupo. Así que no sé si se puede presentar individual el trabajo, los trabajos Sí, que se usted puede. pida. Sí, yo quería más o menos sondear eso porque todavía la propuesta del trabajo final medio que no
No sé bien cómo planteársela de la forma que sea más útil para ustedes, pero que tampoco sea un esfuerzo Perdónalo, porque yo imposible. entré 3 minutos más tarde. ¿Cuántos encuentros son? Son 5 encuentros. 5. El 10 de octubre creo que terminamos. Algo así. Queda... y son 5 encuentros continuos. No hay ningún paro, ningún feriado en el medio, viste que a veces nos ha pasado alguna... O sea que Profe. son... Sí. Buen día, mi nombre es Brenda y me pasa, estoy en la misma situación que las compañeras que hablaron recién. Yo me reincorporo al ciclo de licenciatura también. Bueno. Terminé el postítulo en el 2019 y ahora estoy haciendo de último tramo. Bueno, una pregunta. ¿A ustedes les llegó mi mail que yo les envié? Sí, a mí Con sí. todo, con la bienvenida al curso, los datos, los enlaces, todo. Sí, profe. Sí, a todo. A mí por lo Si menos les también. llegó el mail, significa que yo los tengo en el mail. O sea que a mí la lista me mandaron. Entonces, eso ya es un paso para, sobre todo si vienen de alguna trayectoria anterior y eso, que no se los hayan olvidado a la hora de confeccionar las listas. Así que bueno, me quedo tranquilo que les llegan las cosas. Y después, bueno, lo dicho, ya vamos a estar dándole un poquito más de carnadura al trabajo final. La idea mía es que no sea un esfuerzo muy grande, que sea algo que puedan resolver en grupo o individual. Así que vamos a tratar de pasar esa instancia también lo más armónicamente posible. Bueno, yo por mi parte los puedo desobligar, digamos. Son las 11, más o menos estamos. Bueno, Pero estoy profe, a nos vemos el disposición de lo que próximo. me quieran decir. ¿Es por el mismo link el próximo sábado? Sí, se mantendría estable el enlace. En todo caso, siempre chequen en la plataforma, pero que también está ahí colgado al costado, pero sería el mismo enlace. Sí. Nos Y vemos hasta la próxima. cuando se metan por ahí, si ven que no se pueden conectar y eso, abran el mail, porque a lo mejor hubo alguna catástrofe y hubo que cambiar el link, y les va a llegar un mail con el enlace nuevo. 10, 15 minutos, nos volvemos a organizar y salimos de nuevo. Bueno, un gusto verlos, algunos de ustedes. Gracias, profe. Nos vemos. Hasta luego. Gracias, profe. Hasta luego. Chau, chau.